Se denomina lenguaje a la capacidad para codificar las ideas en señales. Permite a las personas comunicar ideas utilizando sonidos o signos. Está presente en todas las sociedades como una forma de adaptación de nuestra especie. Es nuestra capacidad de codificar ideas en señales para comunicarnos con otro. No debe confundirse con el pensamiento, ya que éste puede o no tener lugar en ausencia del lenguaje. Está compuesto por dos elementos, palabras y gramáticas, entendiendo como palabra una asociación arbitraria entre un sonido y un significado, y la gramática, compuesta por tres elementos, morfología, sintaxis y fonología. Los humanos somos capaces de aprender miles de palabras de manera espontánea, así como combinar secuencias estructuradas en las que cada palabra obedece una función y un orden. Clásicamente las áreas cerebrales del lenguaje eran el área de Broca, la cual se encuentra adyacente a la región de la corteza motora, circunvolución precentral, encargada de controlar expresiones faciales, articulación y fonación, y el área de Wernicke, que se encuentra en el lóbulo temporal posterosuperior próximo a la corteza auditiva primaria. Estas dos áreas se unen mediante el fascículo arqueado. Atendiendo perspectivas más modernas, las áreas del lenguaje contienen tres sistemas funcionales: el sistema de ejecución, el sistema de mediación y el sistema conceptual. En cuanto al sistema de ejecución, son regiones localizadas a través de la cisura de Silvio-Izquierda, que comprenden el área de Broca, el área de Wernicke y la circunvolución supramarginal adyacente, así como la angular, la corteza auditiva y la corteza motora y somatosensitiva. También el complejo de los ganglios basales izquierdo. Para el sistema de mediación, este rodea el sistema de ejecución con un cinturón, que se marca en la imagen como un sombreado azul. Habitualmente para estudios del sistema nervioso y funciones cognitivas se recurre a estudios filogenéticos de otras especies. No es el caso del lenguaje, dado que no hay un homólogo a este en otros animales. Gran parte de la comprensión del lenguaje con el que contamos se debe a los trastornos del lenguaje y su localización cerebral. Tal es el caso de las afasias. La afasia de Broca, ocasionada por el daño en la zona inferior del lóbulo frontal izquierdo, afecta la capacidad de hablar, caracterizado por un habla lenta, dificultosa y falta de fluidez. Se dice que la parte posterior de los hemisferios cerebrales tiene algo que decir, pero la lesión del lóbulo frontal dificulta expresar dichos pensamientos. Los pacientes comprenden el habla, mas tienen una marcada dificultad para producirla. Para producirse esta afasia, no solo debe afectar el área de Broca, sino que debe extenderse a regiones contiguas del lóbulo frontal y a la sustancia blanca subcortical adyacente. Wernicke sugirió que el área de Broca contiene memorias motoras, específicamente de las secuencias de movimientos necesarios para articular palabras. Las lesiones anteriormente mencionadas que se extienden periféricamente producen tres alteraciones lingüísticas: la gramaticalidad, referida a la dificultad de un paciente para usar herramientas gramaticales como el ordenamiento de las palabras, y la anomia, que es la dificultad para encontrar palabras, así como dificultades de articulación, afectando a todos los pacientes con afasia de Broca, cada uno en proporción particular. Afasia de Wernicke. Se reconocerá al paciente con afasia de Wernicke dada la comprensión deficiente del habla y la producción del lenguaje carente de significado. Esta persona no será capaz de utilizar palabras con contenido y no puede articular una frase con sentido. Su lenguaje puede llegar a alterarse hasta ser un revoltijo incomprensible. Para evaluar su capacidad para comprender el lenguaje hay que pedir que empleen respuestas no verbales. Y estas personas parecen no ser conscientes de su alteración.
En cuanto a la afasia sensorial transcortical, los pacientes pueden repetir lo que se dice y son capaces de reconocer palabras, pero son incapaces de reconocer el significado de lo que oyen y repiten, ni pueden producir un habla con significado de manera autónoma. El daño de esta afasia se extiende más allá del área de Wernicke, hacia la región que rodea la parte posterior de la cisura lateral, cerca de la confluencia de los lóbulos temporal, occipital y parietal. Esta área funciona como lugar de intercambio de información entre la representación auditiva de las palabras y los significados de esas palabras. Afasia de conducción. Existe una conexión directa entre el área de Wernicke y el área de Broca. Se le determina fascículo arqueado, el cual es un haz de axones. Se ha concluido que su función es transmitir información sobre los sonidos de las palabras, pero no sobre su significado. Usamos esta vía para repetir palabras desconocidas, como cuando aprendemos un nuevo idioma o una palabra nueva, dadas las características de un problema del habla denominado afasia de conducción. A nivel cerebral se produce cuando hay una lesión de la región inferior del lóbulo parietal que se extiende a la sustancia blanca subcortical y daña el fascículo arqueado. Las características que va a presentar el individuo con esta condición son un habla fluida y con significado, una comprensión relativamente buena, una repetición muy deficiente y una incapacidad de repetir palabras vacías o sin sentido que se escuchan. Es capaz de repetir palabras sueltas y en ocasiones, si se les pide repetir una palabra, pueden arrojar un sinónimo. Sería el caso de una persona a la que se le pidiera repetir la palabra casa, a lo que ella respondiera hogar. De esta conexión existen dos vías, una profunda, que conecta directamente estas dos regiones, y una más superficial, formada por dos segmentos. El anterior, que une el área de Broca con la corteza parietal inferior, y la que une el área de Wernicke con la corteza parietal inferior. La afasia anómica atiende a la memoria de palabras. Si bien la anomia es un distintivo de todas las afasias, existe un tipo de afasia que presenta una anomia casi pura. Los pacientes van a presentar fluidez y buena gramática en el habla y tienen una excelente comprensión, pero se les dificulta encontrar palabras precisas para comunicarse. Habitualmente dan rodeos para transmitir el mensaje o dicen las cosas de manera indirecta. Se ha descrito como una amnesia parcial para las palabras. La localización más probable de las lesiones que producen anomia pura es el lóbulo frontal o parietal izquierdo, generalmente sin llegar al área de Wernicke. Normalmente estos pacientes encuentran dificultades para determinar sustantivos y pueden nombrar verbos, aunque también hay anomia para verbos denominada averbia. La comprensión del habla en un modelo simple incluye el flujo de información desde el área de Wernicke hasta el área posterior del lenguaje, y de ahí varias regiones de la corteza asociativa, motora y sensitiva, las cuales contienen las memorias que aportan significado a las palabras. Afasia en personas sordas. Algunos investigadores consideran que el lenguaje de señas precedió al lenguaje hablado. Sostienen que el origen de la comunicación eran gestos y señas, y considerando que diversos estudios han demostrado que las neuronas espejo se activan cuando vemos o realizamos determinados movimientos, algunas neuronas espejo se encuentran en el área de Broca y son importantes para imitar los movimientos manuales de otros individuos. La comunicación en personas sordas implica lenguaje de señas, el cual comprende signos para sustantivos, verbos, adjetivos, adverbios y demás componentes del habla. Sin embargo, expresa su gramática en parámetros verbales y espaciales, movimientos tridimensionales de las manos, brazos y expresiones faciales. Todos los casos que se han encontrado de afasia en personas sordas presentan un daño en el hemisferio izquierdo. Trastornos del pensamiento. A diferencia de muchos padecimientos médicos, es complicado identificar los casos, las causas y la patogenia de las enfermedades mentales. Dentro de este grupo de enfermedades
tenemos el caso de uno de los trastornos del pensamiento, la esquizofrenia, la cual está constituida por un grupo de trastornos relacionados, específicamente agrupado con el delirium como un trastorno de la cognición, siendo de alto riesgo, ya que al menos el 33% de las personas que son pacientes de esquizofrenia se deterioran progresivamente, a diferencia de los trastornos afectivos que presentan ciclos de recaída y recuperación. Acerca de la neuroanatomía funcional de las alucinaciones en la esquizofrenia, se propone que los ganglios basales pueden influir en el procesamiento visual superior y que el bucle de los ganglios basales puede ocasionar alteraciones en la percepción visual dada una excesiva estimulación de los receptores de dopamina en el estriado visual. La esquizofrenia se caracteriza por episodios psicóticos, definidos como estados mentales, a menudo reversibles en los que el paciente no es capaz de examinar la realidad correctamente de forma realista, acompañada de delirios, pensamiento incoherente y ocasionalmente confusión. Se considera que el factor genético tiene relevante importancia y que algunos pacientes tienen una o más alteraciones anatómicas importantes.